Para continuar este simposio, daremos la bienvenida a la doctora Claudia Valdés. Ella es especialista en genética y biología molecular. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diagnóstico molecular. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos de laboratorio del Centro de Diagnóstico Molecular y de Genética, el segmento de alta especialidad de Grupo Microtec, y forma parte del comité técnico del Instituto de Capacitación Microtec. Ha publicado artículos en revistas científicas, presentado trabajos en congresos y colaborado en divulgación científica en medios nacionales. Bienvenida, doctora. ¿Sí me oigo? Sí, ya me oí. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación para venir a darles esta charla del diagnóstico molecular de BPH en el embarazo. Si pueden escuchar todas estas presentaciones, pues estamos tratando de apapachar a las embarazadas, pero además de darles el cuidado que ellas necesitan. Ya per se, una ya anda molesta con esa panzota, entonces ahora pues hay que ver cómo nos cuidan y cómo están al pendiente de las embarazadas, ¿verdad? Este es el abordaje que vamos a tener. Particularmente nosotros vamos a tener una clasificación general o un tema general sobre el virus del papiloma humano, la clasificación y cómo este se establece hasta que sea el cáncer cervicuterino, las manifestaciones que va a haber del BPH en el embarazo y además nos vamos a ir a la siguiente parte que es en el infante y finalmente pues cómo nosotros como laboratorio vamos a ayudar en este proceso a la mujer embarazada, es decir, la toma de muestra, el tamizaje y el estudio que le vamos a ofrecer a nuestra paciente. La infección por el virus del papiloma humano es la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial. Ay, agarré aquí un hoyito. Es la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial. Si bien no es lo único que lleva al cáncer cervicuterino, sí es necesaria para que el cáncer cervicuterino se presente. La prevalencia es más alta en las mujeres embarazadas con respecto a las mujeres no embarazadas. Y esto se puede considerar o se puede tener en mente debido a que el pico más alto o global de infección por BPH se da aproximadamente en la tercera década de vida, que es cuando hay una mayor reproducción en el caso de las mujeres. Esta información se pudo corroborar a través de dos estudios poblacionales, una en el norte del país y otra en el centro del país, en donde encontraron que la prevalencia fue de entre 35 hasta el 37% con respecto a las mujeres no embarazadas que tenían una prevalencia del 13 al 14%. Hasta la fecha se conocen más de 200 genotipos del virus del papiloma humano que infectan al humano, de los cuales poco más de 40 van a infectar el epitelio mucoso y genital. Estas, por su capacidad o su habilidad de producir o de llevar al desarrollo del cáncer cervicuterino, los vamos a clasificar como genotipos de alto riesgo y genotipos de bajo riesgo. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer ha designado 13 genotipos con un alto valor oncogénico. Dentro de estos, el genotipo 16 es el que se encuentra en el 50% de los casos de cervicuterino a nivel mundial, inclusive en México. El genotipo 18 está en un 15% y el genotipo 45 a nivel global ocupa el tercer lugar con el 5% de incidencia. Sin embargo, hay que considerar que la incidencia de estos genotipos va a depender de una población y la etnicidad. ¿Qué pasa en México? En México, después del 16 y el 18, los genotipos que vamos a encontrar con mayor incidencia dentro de la población mexicana
son los genotipos 31, 33, 35 y 39 antes que el 45. Se conoce que estos pueden causar no solo el cáncer cervicuterino, sino también el cáncer peneano y otras lesiones como el cáncer anal. Otros genotipos de alto riesgo no están asociados directamente con el área genital. Por ejemplo, en el caso del genotipo 5 y 8, este está relacionado con el cáncer de piel. Cuando la presencia de un genotipo de alto riesgo se encuentra o se detecta más 2 o 3 veces durante un periodo de 6 a 1 año en una paciente, estamos hablando que la infección es persistente. Dentro de los genotipos de bajo riesgo, los más comunes en todo el mundo, inclusive aquí en México, son los genotipos 6 y 11, los cuales causan estas lesiones benignas que se conocen como condilomas o de forma más común las verrugas genitales. Y no les traje una imagen porque ya estamos todos traumados con esas imágenes que nos ponen en la secundaria para decirnos pórtense bien, ¿no? Entonces ya hemos visto cómo son estas verrugas genitales y estas van a aparecer a los 2 o 3 meses después de que se tiene el contacto con una persona infectada. Ahora, imagínense, 2 o 3 meses, no siempre entonces son visibles, pero la infección ahí está. Otros genotipos de bajo riesgo son el 40, 42, 61 y 70. ¿Cómo se va a establecer la infección por parte del virus del papiloma humano? Bueno, el virus es un virus pequeño, forma icosaédrica, y su genoma es DNA viral o ácido desoxirribonucleico. El ADN del virus generalmente constituye entre 7 a 8 proteínas. Esto depende del genotipo. Generalmente los genotipos más agresivos son los que van a tener o expresar hasta 8 proteínas. Dentro de estas proteínas se van a clasificar en 2 grupos, principalmente por el periodo de reproducción del virus. Las proteínas tempranas, que están denominadas aquí como E1, E2, E4, E5, E6 y E7, van a ser las que van a empezar la infección. Su papel es mantener el DNA genómico, pues replicándolo. Entonces, en esta parte, el virus lo que va a hacer es comenzar la replicación de su genoma viral hasta generar las copias necesarias para tener y formar nuevos viriones. La segunda parte de la infección está dada por las proteínas L1 y L2. Estas proteínas van a ser las que, ya tenemos el material genético, lo siguiente paso es, hay que empaquetarlo, hay que envolverlo, porque estos ahora hay que sacarlos fuera de la célula y ahora vamos a infectar a otras nuevas células. No voy a ahondar mucho en cuanto al papel de cada una de estas proteínas, pero sí es importante que reconozcamos el papel de las proteínas oncogénicas E6 y E7, las cuales son importantes para el ciclo celular y la proliferación celular. ¿Qué hacen ellas? Pues detienen el ciclo celular de la célula. Cuando un material extraño es detectado por la célula, principalmente un material genético extraño, la célula lo que hace es, eso está mal, hay que matar, ni modo, me muero, pero no puedo seguir haciendo el mal, ¿no? Entonces, este proceso de apoptosis se detiene por causa de estas 2 oncoproteínas, que son la E6 y la E7. Entonces, la célula no puede morir y la célula está constantemente en proliferación. Entonces, estas oncoproteínas son las encargadas de llevar finalmente
a la formación de estas anormalidades en la célula y finalmente al desarrollo del cáncer cervicuterino. Otra de las regiones bastante importantes es la región L1. En esta región es en donde vamos a poder clasificar los genotipos. Antes les mencionaba que se conocen 200 genotipos que infectan al humano, de los cuales poco más de 40 afectan la mucosa cutánea y genital. Realmente hay más de 400 genotipos hasta ahora identificados porque no solamente el humano se infecta. Entonces, cuando hay un cambio en esta región, tenemos un nuevo genotipo. Entonces, eso es algo que a lo mejor ya estamos un poquito familiarizados, no sé si recuerdan estas sustos que nos metían durante la pandemia, que nos decían, es que ya hay una nueva variante, y la nueva variante es alfa, es que ahora la variante es beta. Bueno, esos cambios son los que van generando nuevos genotipos. Al final, la delta fue la más peligrosa, y aquí el genotipo 16 es el más peligroso. Es el que, como les mencionaba, está en el 50% de los cánceres cervicuterinos, porque es un virus o un genotipo que le da una mayor resistencia ante el sistema inmune. ¿Cómo va a comenzar la infección? Porque, bueno, ya vimos que el virus hasta se ve muy bonito y todo, pero entonces, ¿cómo empieza la infección dentro del cervix? Bueno, inicialmente esto va a ocurrir cuando hay una pequeña lesión o una dermoabrasión dentro de la zona epitelial. Por eso, cuando se hace Papa Nicolau, cuando se hace conizaciones, curetajes, se le informa a la paciente que no tenga relaciones sexuales sobre un cierto tiempo. Este tipo de tratamientos provoca lesiones. Estas lesiones son el sitio de entrada perfecto para cualquier virus o para cualquier bacteria que puede llegar a provocar una enfermedad de transmisión sexual. Va a entrar a través de una microdermoabrasión dentro de la piel y va a infectar a las células basales. Su tropismo, o es decir, el amor que tiene este virus, es precisamente por las células epiteliales. ¿Por qué le gustan las células basales o por qué las células epiteliales? Bueno, principalmente por la característica que tienen estas células. Estas células tienen la capacidad de diferenciar y de seguir proliferando. Son consideradas células madre. ¿Por qué? Porque en esta parte, una célula basal se va a diferenciar a una célula suprabasal, a una célula granular y finalmente va a estar en un estado maduro que es una célula estratificada. Entonces, es una célula que está activa, es una célula que constantemente necesita pues estar replicando su propio genoma porque necesita en la próxima diferenciación nuevas proteínas que la van a hacer una nueva célula. El virus aprovecha esto. Dice, ay, esta está muy chambeadora, esta célula está activa, tiene una maquinaria de replicación activa, pues que me ayude a mí, ¿no? Entonces, la maquinaria que tienen estas células en el estado de replicación es el que usa el virus para replicar su propio genoma. Los genotipos más agresivos, se ha visto que, por ejemplo, el genotipo 16, incluso es un genotipo bastante listo, por así decirlo. Porque, si pueden ver en esta imagen, aquí las células infectadas en rojo, este sitio o esta infección, ustedes no la ven así ¿no? En todo el epitelio. Pues si está el virus y ahí están todas las células, ¿por qué no es en todo el epitelio? Bueno, lo va haciendo poco a poco en cada estado de diferenciación celular. ¿Para qué poco a poco? Porque los títulos virales pequeños pues no van a activar el sistema inmune. No van a explotar y va a llegar ahí todo y se va a echar a perder lo que estamos haciendo, que es la proliferación
del virus o la replicación viral. Entonces, el virus, generalmente, como les digo, genotipos como de alto riesgo, son los que van a ir lentamente hasta que se generen las partículas virales y se puedan eliminar o, infectar a las otras próximas células. Se sabe que el 80% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener una infección por VPH, pero esta infección en el 80% de las mujeres es transitoria, es decir, que se va a cursar con un cuadro clínico asintomático y que en menos de un año se va a eliminar el virus. Así es como actúa el sistema inmune, normalmente. ¿Qué pasa cuando se detecta un genotipo de alto riesgo por más de un año? Algo que les mencionaba, esa infección ya es persistente. Cuando esa infección es persistente, lo que sigue o lo que va pasando son una serie de cambios en las células epiteliales del cérvix que van a llevar o que van a formar lesiones intraepiteliales escamosas que finalmente van a conducir a un cáncer invasivo. Pasar de aquí a acá pasa 2 a 4 décadas. Mucho tiempo, ¿no? Entonces la pregunta a lo mejor sería, y nos preguntaríamos todos, entonces, ¿cómo es que hay cáncer cervicuterino? Si pasan casi 20 años para que uno se dé cuenta que realmente hay cáncer. Bueno, el papel de nosotros en la salud es precisamente observar estos cambios desde el inicio de la infección, estos cambios premalignos que dan lugar a alteraciones morfológicas de las células. Estos cambios premalignos son las denominadas neoplasia intraepitelial cervical, que las conocemos como NICs, NIC, y se clasifican como NIC 1, 2 y 3. Una displasia leve, moderada, severa o carcinoma in situ, y después cáncer invasivo. Entonces se dan cuenta que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que observar los cambios que se observan o que ocurren desde la NIC 1. ¿Cuáles son estos cambios? Particularmente, aquí este dibujo lo muestra, aquí está la lesión o la microdermoabrasión. Estos cambios son el engrosamiento de la capa basal. Aquí tenemos células multinucleadas con 2 núcleos, células que cambiaron su forma normalizada y ahora son más alargadas. Todos esos cambios se observan dentro del principio de la infección. ¿Qué diferencia una NIC 1 de una NIC 2 de una NIC 3? El grado del epitelio comprometido, llegando hasta 2/3 partes en una NIC 3. Es decir, al principio vamos a poder observar un 10% del epitelio con células no diferenciadas o células inmaduras. Después vamos a observar que hay un 40 o 50% y después un 70% y después un 100%. Entonces, estos cambios son precisamente los que debemos estar monitoreando nosotros, y el hecho de que pase de una neoplasia intraepitelial a un cáncer invasivo, el 80% de los casos se debe a que el virus se ha integrado en el genoma del huésped, porque es una característica que tiene específicamente los genotipos de alto riesgo. Es decir, el mismo genoma viral lo esconden o lo dejan en el genoma del huésped, y de esta forma se quedan de una forma latente. Entonces el virus sigue ahí, pero ya no sigue a lo mejor como la partícula completa. Entonces, en esta parte es importante identificar este tipo de lesiones
desde el inicio de la infección. Ahora, es importante que sepamos que durante el embarazo hay cambios por los niveles hormonales, aumentan los niveles de estrógeno. Estos niveles de estrógeno se ha visto que engrosan la pared de las células basales. Hay presencia de células inmaduras, hay displasia, lo que pareciera una NIC1. Entonces, es importante entonces aquí reconocer el tipo de diagnóstico que vamos a implementar a nuestra paciente, porque no todos los embarazos son iguales. No voy a decir que ciertas pruebas no funcionan y otras sí, solo que es necesario considerar todos estos cambios que ocurren dentro de una mujer embarazada y que pueden también observarse como cambios morfológicos dentro del cérvix. Dentro de una mujer embarazada o una mujer embarazada con una infección por VPH tiene otras complicaciones. Durante el embarazo, ustedes, y es algo que ya les mencioné, hay una inmunosupresión del sistema inmune. ¿Por qué hay una inmunosupresión? Por algo que les comenté desde el principio. Hay un nuevo genoma, hay un nuevo DNA. De forma natural, la célula elimina los nuevos materiales genéticos, porque no son míos, seguramente es un parásito, de un virus, de una bacteria. Cuando ocurre un embarazo, un nuevo genoma se está sintetizando. Entonces, en esta parte hay que inmunosuprimir el sistema de la mujer embarazada y de esta forma pues se puede llevar la progresión del embarazo. Imaginen esto, una mujer con una infección de VPH y el sistema inmunosuprimido para abajo. Se ha identificado que además de la infección cervical, se ha encontrado ADN del virus en la placenta, en el líquido amniótico e inclusive en el cordón umbilical. ¿Esto qué significa? Que hay una transmisión vertical, es decir, que hay una infección por parte de madre a hijo. Estos estudios que se han hecho, se han encontrado principalmente para los genotipos 16 y 18. Hay una cierta, discordancia con muchos artículos, porque algunos dicen, sí encontré ADN en las muestras o en compartimentos fetales del virus, y en otros no se encuentran. Lo que sí es que los genotipos 16 y 18 sí se ha encontrado material genético dentro de estos compartimentos fetales. ¿Qué pasa o qué riesgo tiene una mujer embarazada ante esta infección por VPH y ante esta transmisión vertical? Bueno, un nacimiento prematuro, la ruptura de membrana, se restringe el crecimiento del feto, bajo peso al nacer y finalmente una muerte fetal. Entonces, una infección por VPH en una paciente puede llegar hasta estos extremos. La inmunosupresión, eso es por parte de genotipos de alto riesgo. La inmunosupresión también afecta en los genotipos de bajo riesgo y en la presencia de los condilomas. Durante el embarazo, los condilomas son muy agresivos, o sea, pueden aparecer hasta un 80% más de los que ya estaban presentes. Entonces, imagínense la molestia, porque estos generalmente están en zona vulvoperianal, vaginal y en el cérvix. La sensación de quemazón, el dolor, el ardor. Entonces, todos estos en el primer trimestre, que es cuando hay una mayor inmunosupresión en la mujer embarazada, aumentan considerablemente. Entonces, el tratamiento que se le da a las pacientes es un tratamiento paliativo. Es decir, hay que eliminar el gran número de condilomas, pues precisamente para mantener a la paciente, a la estabilidad del paciente, ¿no? Entonces,
Ay, no cambia. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en el caso de las pacientes que tienen un gran número de verrugas genitales, lo que se les recomienda es que el parto no sea por la vía vaginal. ¿Por qué? Porque además puede o hay un riesgo mayor de que haya una infección en el canal de parto para el caso del neonato. Esta infección puede dar lugar a la papilomatosis laringea y la papilomatosis conjuntival, que son de las más conocidas. La papilomatosis laringea se caracteriza por la presencia de condilomas dentro de la laringe en el paciente que más o menos empieza a los 3 o 5 años. Entonces, imagínense aquí la obstrucción del aire. Generalmente los pacientes o los niños que tienen papilomatosis laringea, el tratamiento puede llegar a ser una traqueotomía. No hay un tratamiento definitivo. El tratamiento para ellos es estar cada año en el quirófano, eliminando los papilomas para poder tener esta entrada de aire. Puede llegar incluso a ser mortal. Entonces, se recomienda a la paciente que cuando haya la presencia de estos condilomas, pues el parto sea por cesárea. Ahora, aguas, y ahí está la información que les dije antes. ¿Y a poco por la placenta no hay BPH? Entonces, sí se ha observado, por ejemplo, que la papilomatosis laringea está más asociado a la presencia o a los nacimientos por parto vaginal con presencia de condilomas. Pero también hay casos de pacientes que fueron por cesárea. Entonces, ¿cuál es la prevalencia? Sí, y así de feo se oye, 0 a 80%. Entonces, ese es el rango de prevalencia de que haya una papilomatosis laringea en un bebé que nace por vía vaginal. Entonces, para el caso bueno, aquí les hablaba yo de una infección de bajo riesgo. Si es una infección de alto riesgo, si la paciente ya está en una NIC 2 y una NIC 3 y aún así está en el embarazo, lamentablemente no se le puede hacer un tratamiento. Generalmente el tratamiento para una NIC 2 es una conización, es decir, que cortan un pedazo del tejido, pero el útero está muy vascularizado durante el embarazo. Entonces, cortar o hacer una conización provocaría un aborto, una hemorragia grave en la paciente, y por lo tanto aquí en este momento se le pregunta a la paciente. Si la paciente quiere llevar a término su embarazo, el tratamiento tiene que esperar hasta que sea el parto, o si se arriesga a que el tratamiento sea anterior. Se recomienda que a todas las mujeres embarazadas se les realice la prueba de detección de BPH en su primera consulta prenatal y después 4 a 6 semanas después del parto, esto dependiendo de los resultados. La muestra se toma de la misma manera que se toma para cualquier mujer. Hay que tomar de la zona introducir un hisopo, un cepillo cervical en la zona de transformación, girarlo, obtener el mayor número de células y llevarlas al laboratorio. Para las pruebas de biología molecular no se recomienda utilizar ninguno de estos materiales. ¿Por qué la OMS recomienda hoy en día hacer una prueba de detección de DNA del BPH, es decir, pruebas moleculares? Número 1, ya per se el embarazo se asemeja a una NIC 1, entonces una citología no funcionaría tan bien, una colposcopía tampoco. La mejor opción siempre, incluso les comento, la OMS lo pone como primer lugar para tamizaje, es las pruebas moleculares, seguidas por citologías, colposcopías, etc. No creo que ya me estoy llevando mucho tiempo, pero bueno, en nuestro laboratorio general nosotros tenemos 2 pruebas. Una prueba de tamizaje. La prueba de tamizaje generalmente, ambas pruebas de tamizaje y genotipificación se hacen por PCR en tiempo real. ¿Qué es lo que hace la PCR en tiempo real? Bueno, se diseñan oligos o secuencias específicas para reconocer los genotipos. Es decir, en esta prueba nosotros podemos identificar si la paciente tiene el genotipo 18, 16 o el 45, que acuérdense que son los 3 más incidentes a nivel mundial,
o si hay otros genotipos presentes en la muestra. ¿Qué es lo que pasa en la PCR? Que el DNA se separa, se unen estas secuencias, van a polimerizar y una vez que se encuentra una señal que está dentro de estas secuencias, pues se va a emitir una fluorescencia. Esta fluorescencia la vamos a ver como una curva, como esta, que indica la presencia y la detección de uno de los genotipos o de los genotipos. En este caso podemos identificar al genotipo 16 e inclusive pueden ver esta curva de genotipos de alto riesgo que no son ni 16, ni 18, ni 45. Esa es una mezcla. ¿Cuál es? No sé. Lo que sí sé es que de principio la paciente tiene el genotipo 16, que es un genotipo bastante agresivo. ¿Qué pasa cuando yo hago una genotipificación de VPH? Que es la segunda prueba que nos da una mayor información en el laboratorio. Bueno, aquí ya corroboró que la paciente tiene el genotipo 16, pero que que estaba marcado así aquí como genotipo de alto riesgo, es el 35 y el 31, o sea, son dos, no solamente era uno, son dos. Pero otra cosa que no hace una prueba de tamizaje inicial, porque solamente está dirigida para alto riesgo, es que en una genotipificación yo puedo identificar los de bajo riesgo. Aquí podemos ver que esta paciente que aún no tenía lesiones, sí ya se ve el genotipo 6, que es el que va a dar lugar a la aparición de los condilomas. Entonces, este es otro ejemplo. Aquí pueden ver, por ejemplo, que en esta prueba solamente encontramos un resultado para el VPH para una mezcla de alto riesgo, que resultó que eran 3, y los que no salían acá, los genotipos de bajo riesgo. Entonces, ¿qué prueba vamos a solicitar para nuestra paciente? La que nos convenga, la que dé mayor información, o simplemente una que nos ayude a ir monitoreando el estado de salud de la paciente. Y bueno, eso, creo que me tardé más, eso sería como todo y ya. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Actualmente vamos a tener un pequeño foro de preguntas y respuestas para nuestro panel, entonces le pido amablemente a nuestros ponentes que se acerquen aquí a la mesa, bueno, a parte del panel, donde vamos a estar ahorita sentados y tomar unas preguntas rapidísimo. Y de hecho yo quisiera hacer un poco de concientización, justo para presumir que salía en la foto, ¿verdad? De aquí para decir que sí hablé. Que esta parte de tener un panel en el cual nosotros tratamos de hablar desde la salud femenina, creo que es muy importante y principalmente cuando abarcamos la parte obstétrica, en el cual muchas veces muchas patologías se dejan sin diagnosticar porque justo algo que mencionaban los tres panelistas es que esperan a que tengamos al bebé para poder iniciar el diagnóstico y manejo cuando esto pudiera conllevar peligro para la salud de nuestros pacientes pediátricos, de nuestros neonatos y en este caso a la mamá. Entonces abrimos un poquito por si alguien tiene alguna pregunta por acá y en lo que pensamos, si tenemos alguna pregunta, yo sí quisiera preguntarle a la química Brenda porque fue un tema muy interesante, es justamente el anticoagulante lúpico en este apartado. Cuando tenemos algún tipo de anticoagulante, que la paciente ya esté tomando anticoagulante, ¿cuáles serían esas recomendaciones que pudiéramos hacerle a nuestro paciente para evitar justo esas interferencias y a qué llamamos esas interferencias en el anticoagulante lúpico? Adelante, química. ¿Me escuchan ahí? No. Bueno, no. Muchas gracias. Pues justamente esto que hablábamos de la preanalítica es muy importante, porque el conocimiento de la farmacología que tiene la paciente más el momento agudo nos puede generar una interferencia. Estas pacientes sabemos que el tratamiento de elección van a ser las heparinas, heparina de bajo peso o heparina no fraccionada. Y bueno, aquí la toma de muestra si se requiere para esta paciente porque es una situación que necesita ser diagnosticada, aunque podría esperar. Se tendría que tomar la muestra antes de la siguiente dosis de su heparina para evitar la interferencia
y también podríamos optar de una prueba de antibiesa para que nos ayude a saber los niveles de heparina en esta paciente. De esta manera podríamos evitar los niveles supraterapéuticos y con esto pues ya podríamos tener un resultado pues óptimo en las condiciones de la paciente. Perfecto. Creo que eso es interesante porque, como bien mencionaron, el anticoagulante lúpico sigue siendo hoy por hoy uno de los pilares para el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, y llevando la narrativa justamente de esta paciente o esta mujer embarazada que va a tener el diagnóstico del síndrome antifosfolípido, quisiera preguntarle al doctor Carlos Núñez justo esta parte de la experiencia que le ha tenido con anti-PSPT, antifosfatilcerina protrombina. ¿Qué beneficios dentro del apartado diagnóstico para la parte de morbimortalidad obstétrica ha tenido incluir este biomarcador en su servicio, por ejemplo, doc? Cuando hablamos de los anti-PSPT, y un poquito pues en respuesta a la pregunta, estamos actualmente llevando un protocolo con el Instituto Nacional de Perinatología, en donde justamente se quiere dar un abordaje un poquito pues más amplio y protocolizado, ¿no? En donde pues se tengan a las respectivas mujeres tanto con enfermedades autoinmunes como pues las del grupo control, ¿no? Es decir, las que no tienen complicaciones. Sin embargo, y bueno, esto es un poquito a colación de algunos, le llaman casos de éxito, en los cuales hemos tenido pues un tanto cierta colaboración. Insisto, esto son casos de éxito, ¿no? En donde sí, pues ya hemos tenido cerca de tal vez 6, 7, 10 casos en donde, y algunas de ellas han sido mujeres pues que se dedican algunas de ellas son médicos, ¿no? Y justamente algunas de ellas, después de haber tenido algunas complicaciones, algunas fertilizaciones in vitro y demás, y que no han tenido éxito en sus embarazos, bueno, pues algunas de ellas han tenido el acercamiento con la parte del laboratorio, les hemos hecho la determinación de estos anticuerpos y pues como se dice 9 meses después, pues ahí está el producto, ¿no? El bebé. Entonces, bueno, creemos que puede ser un marcador potencialmente importante, ¿sí? Y justamente mostraba yo algunas diapositivas en donde se están haciendo recientemente estos abordajes, porque creo que la asociación con trombosis pues es clara. Eso, o sea, no lo podemos poner en tela de juicio. La mayor evidencia es fuerte y sustentable. Yo podría decir que al igual que los anti-beta 2 que empezamos a estudiar en 1995 y que en el 2006 fueron incorporados a los criterios, bueno, yo creo que los PSPT en las próximas revisiones de los criterios, ¿sí? Si ya ven que ahora están muy de moda las apuestas, bueno, pues si pudieran apostarle, apuéstenle a los PSPT porque en algún momento van a ser parte de los criterios de laboratorio. Sí, pero bueno, el que no estén no quiere decir que no los podamos determinar. Y bueno, pues de manera importante, si pueden ser como un marcador que ayude a evitar estas complicaciones obstétricas, pues bueno, creo que ahí está el potencial uso, ¿no? Correcto. Y de hecho, algo muy interesante dentro de las pacientes con síndrome antifosfolípido, en general cualquier paciente, dentro del seguimiento siempre es pedirle los marcadores para ver este valor trombótico que menciona el doctor, ¿no? De justo un doble, triple positivo, inclusive hasta un cuádruple positivo con anti-PSPT pudiera llegar a ser todavía más riesgo de trombosis. Y bueno, regresando y justo a comentario un poco de broma, ¿no? Recordando las clases de sexualidad que tuvimos actualmente con la parte de virus de papiloma humano, que sí me sentí muy identificado cuando nos hablaban mucho de la parte del diagnóstico de virus de papiloma humano. Yo quisiera regresar ahora con la doctora Claudia porque es un tema muy interesante que muchas veces pensamos que el virus del papiloma humano solo se asocia a cáncer, cuando realmente creo que eso es lo principal que sí hay que pensar,
pero en este caso, en la morbimortalidad durante el embarazo, el que tengamos a un producto que tenga un riesgo, como bien mencionó la doctora Claudia, del 0 al 80% de que pueda tener una complicación asociada a virus de papiloma humano por parto, creo que es muy importante. Entonces, la pregunta sería, en este caso, con una paciente embarazada, doctora, ¿cuáles deberían ser esas contraindicaciones para la toma? ¿Y en qué momentos más o menos? ¿Se puede tomar la muestra en cualquier momento del embarazo? ¿Hay alguna contraindicación? De hecho, no hay un riesgo en el feto de hasta los 9 meses, cuando hablamos de un embarazo normal. Cuando el ginecobstetra nos dice que no hay un sangrado, que la paciente lleva, pues ahora sí que un embarazo, digamos, favorecedor durante todo el tiempo. Pero se recomienda que este tipo de toma de muestra se inicie en la primera consulta prenatal si hay un riesgo, si a partir de aquí identificamos que hay una invasión. Entonces se puede volver a hacer una toma solo para ver cómo ha evolucionado 3 meses después y después hasta después del parto. Realmente la toma de muestra en un embarazo normal hasta los 9 meses puede pasar, tal cual como se hace para cualquier mujer. Pero estas consideraciones las tenemos que tomar directamente del ginecobstetra. Si el ginecobstetra no recomienda hacer este tipo de tomas, es porque sabe la condición de su paciente, su historia clínica, la edad, que como bien indicaba la química, que son todos los factores que pueden perjudicar al término del embarazo. Entonces, pero realmente la toma se puede hacer de 0 a 9 meses. Perfecto. Y también eso es claro, porque muchas veces nos hemos topado con esto de es una contraindicación porque está embarazada y entonces ¿qué hacer en ese punto? Entonces creo que era una pregunta muy valiosa que nos llevamos nosotros a consideración para ya no tener más excusas que decir no cuando no queramos hacer la prueba. Muy bien, y la última pregunta que quisiera hacerle al panel, que se me hace muy interesante y regreso con la química Brenda, es principalmente con el abordaje de las trombofilias, porque ya vimos que las trombofilias, pues estamos hablando de una paciente que tiene un riesgo trombótico aumentado y que son muchas patologías, o bueno, en este caso muchas asociaciones que pudieran hacer que tengamos este riesgo aumentado. Química, en este caso, ¿ustedes dentro de su experiencia utilizan más las trombofilias para la parte hereditaria o para una secundaria, como viene siendo el caso del síndrome antifosfolípido? ¿Cómo lo han visto más o menos en su laboratorio? Pues yo creo que aquí es muy importante, como mencionaba, que las pruebas deben de ser muy individualizadas para el paciente. Si bien es cierto, pues leemos la bibliografía y nos espantamos y ya queremos irnos a hacer trombofilia, pero no, sí tenemos que hacer muy bien la selección de las pacientes que van a ser estudiadas, porque a veces tenemos un resultado por ahí aleatorio que alguien se hace, que se mide el anticoagulante lúpico y ya le salió positivo y ya se espantó y se quiere hacer los otros anticuerpos. Creo que como ya lo mencionó el doctor y lo retomo, la parte es multidisciplinaria y la paciente tiene que estar pues con un abordaje clínico, con un abordaje ginecológico y el abordaje de laboratorio que no debe estar desligado, pero sí individualizar muy bien a las pacientes. Se dice en la bibliografía que si la paciente ya tuvo una situación o tiene historia personal como mamá, abuela, que han tenido preeclampsia, eclampsia, más pérdidas fetales, bueno, es un dato importante para estudiar. Y si yo soy una paciente que ya soy más allá de los 35 años y me quiero embarazar ahorita y tengo esa historia de mamá, abuela, que han tenido pérdidas, que han tenido abortos, que han tenido preeclampsia, eclampsia, ¿creen ustedes que vale la pena estudiar? Claro, ¿por qué? Porque ya traigo la historia. Sin embargo, si es una paciente más joven, de 25 años quizá, que se quiere embarazar y no tiene historia, ni tiene datos a lo mejor de personal y familiar, pues creo que aquí podría esperar un poco. Y se dice que para estudiar las trombofilias, pues tendríamos que tener mínimo 2 o 3 pérdidas fetales para poder ser estudiadas, pero dependerá mucho de la edad de la paciente. Si la paciente ya se está embarazando a los 40, tampoco se va a esperar a que ya tenga la tercera para ser estudiada, sino que desde la primera, con ya 40 años, pues tiene que ser estudiada. Creo que aquí vale mucho la pena, pues siempre hacer uso de todos los algoritmos, de las escalas que están propuestas, y bueno, pues hacer ese abordaje integral para que las pacientes puedan tener pues un buen seguimiento.
Y anuado nada más para cerrar el comentario, creo que es muy interesante de una perspectiva clínica que muchas veces cuando tenemos estas pérdidas gestacionales, en lo último que se piensa es en la parte inmunogénica que pudiera llegar a tener el embarazo. Entonces, a veces se le pide, ¿no? Sin descartar la parte genética, en este caso también comparto esa expertise en la parte genética, pedimos muchas veces test genéticos que para búsqueda de cromosomopatías que son menos frecuentes o con menor prevalencia que una patología inmunológica. Entonces creo que tenemos que hacer ese enfoque multidisciplinario también para poder llevar a la paciente a una sospecha de algo inmunogénico, en este caso como un síndrome antifosfolípido, que es la trombofilia adquirida más frecuente, y en segundo caso también dentro de las alteraciones genéticas unas trombofilias hereditarias. Entonces, si no hay alguna pregunta, aquí tenemos una pregunta para el panel. Adelante, tendremos algún micrófono y listo. Como bien mencionaba el doctor Carlos, que la prueba de antifosfolípidos dice que nos puede servir como un marcador. Entonces aquí me surge a mí una duda. ¿La prueba de antifosfolípidos nos puede servir entonces como un predictor de parto prematuro? Y si es así, ¿en qué trimestre del embarazo es el ideal para poder hacer el tamizaje a la paciente? Esa es una pregunta bastante interesante. Tal vez a lo mejor sería muy importante tener aquí un ginecólogo experto en eso, ¿no? Pero algo que me da gusto, y eso es también parte del mensaje que creo que queremos permear, ¿sí? Es justamente que además pues de todas las complicaciones obstétricas y demás que ya se han comentado, ¿sí? El hecho a veces de estas complicaciones pues nos pueda llevar a pensar en algo autoinmune o en alguno de estos anticuerpos. Entonces, por ejemplo, cada vez es más común el hecho de que una mujer desde que se embaraza, ¿sí? Allá hay muchos ginecólogos que como parte de su abordaje de seguimiento, ¿sí? Y demás, ya piden a veces este tipo de autoanticuerpos, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente eso quiere decir que ese ginecólogo está al día, a lo mejor está viendo que pueda haber algún factor de riesgo, como también se comentaba, ¿no? Si esa mujer viene de descendencia con complicaciones, ¿qué decían antes las abuelas? No se logró, ¿no? Bueno, pues eso, pues puesto al día de hoy, puede estar probablemente estarnos dando como datos de alarma de que pudiera ser algo autoinmune, pudiera, ¿sí? Y como se comentó también, o sea, el hecho de tener un anticuerpo no es, ya tiene síndrome de antifosfolípidos, pero bueno, sí a lo mejor tenerlo pues como vigilancia, ¿no? Y decía yo que era interesante porque creo yo que todavía hay muchas preguntas al respecto en torno a la participación de estos anticuerpos y el embarazo. ¿Qué es lo que está bien claro y qué es lo que está bien demostrado? Bueno, si una mujer tiene mono, doble o triple positividad, bueno, pues probablemente va a tener más complicaciones, ¿sí? Y cuándo pues va a ser adecuado, la pregunta era ¿cuándo es? Bueno, pues muy probablemente al principio, ¿sí? O durante el primer trimestre, porque en el caso del síndrome de antifosfolípidos, las complicaciones per se muchas veces son durante el primer trimestre del embarazo, ¿sí? Y bueno, pues obviamente pues para monitorizarlo, pues a lo mejor a los 6 meses y demás. Pero todavía hay muchas preguntas desde el punto de vista pues ginecobstétrico en torno a cada cuánto, etcétera, 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 ¿no? Ahora fíjense, es bien interesante que de los trabajos que yo presenté, el que más utilidad ha mostrado es el anti-PSPT IgM. Y eso lo hemos visto también un poquito en la experiencia que me preguntaban hace rato, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, ¿y por qué los IgM? Yo podría decir, si nos vamos a las bases inmunológicas, las IgMs no atraviesan placenta. Las únicas que atraviesan placenta son IgGs. Entonces, una teoría que tengo yo, y bueno, y que también se ha comentado, es que probablemente solamente salgan las IgMs positivas porque las IgGs, al momento del primer trimestre, pudieran estar siendo secuestradas, ¿en dónde? Pues a nivel placentario, a nivel del trofoblasto, que es lo que les comentaba yo, que hay expresión de la fosfatidilcerina y entonces podrían estar siendo secuestradas in situ. Entonces también hay la importancia a veces de evaluar un marcador, no solamente en términos de verlo positivo,
sino también a veces el que esté negativo pudiera ser importante, ¿no? Entonces, si tú tienes una mujer embarazada con anti-PSPT, IgG negativo, IgM positivo y sabes tú que está embarazada, bueno, pues dale seguimiento más estricto, ¿no? Muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias, doctor Carlos.